Hola jóvenes, soy el encargado del curso de filosofía y en esta semana número 12 tenemos un tema bastante importante, el tema de la gnoseología. Si uno se pone a revisar los exámenes de admisión, va a ver que hay muchas preguntas sobre este tema, así que por favor, muy atentos y como ya es costumbre, les recomiendo ver primero el video de teoría para que se puedan seguirme de una manera más idónea en este video de práctica, donde nos vamos a dedicar exclusivamente a resolver las preguntas de su boletín. Vayamos a la pregunta número 1. En el Perú se organizan talleres dirigidos a los presos con el fin de reinsertarlos a la sociedad. Además, generalmente reciben la visita de un sacerdote que les lee la Biblia para reformar su conducta. Para muchos de ellos, esto último es una verdad. Nos estamos hablando del problema de la verdad. Muy bien. Pues, cuando dejan la prisión, luego de haber cumplido su condena, salen convencidos de la palabra de Dios, y por ello se les suele escuchar en los buses diciendo que han cambiado como personas gracias a él. Qué interesante pregunta en realidad. Habla de los mecanismos que tiene la sociedad para reinsertar a las personas que han delinquido, han cometido algún crimen, ¿no? Entonces se dan talleres dirigidos a presos, incluso acá en el Perú, Alonso Coeto, este escritor, dirige un taller dirigido, digamos, un taller de literatura y de producción literaria dirigido a reos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de estos talleres? Como bien lo dice la pregunta, es reinsertarlos a la sociedad. Por ejemplo, vamos a impartir un curso de religión. ¿Cuál es el efecto? O sea, las personas que imparten el curso de religión consideran que el efecto es reformar la conducta en los reos, en los presos. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? ¿No? Que se dé el curso de religión por las consecuencias beneficiosas que genera en la conducta de los reos. O sea, tenemos la idea de que algo es verdad siempre y cuando sus consecuencias son beneficiosas. Incluso podríamos ir un poquito más lejos y decir, no importa si Dios existe o no, lo fundamental es que la creencia en Él y en su existencia tiene efectos fundamentalmente positivos en los presos. ¿Por qué? Porque ellos van a actuar bien, van a respetar las leyes, esperando un paraíso. ¿Cómo se llama la postura que considera que algo es verdadero por las consecuencias beneficiosas? El famoso pragmatismo. Por eso la alternativa correcta es la verdad como utilidad. Algo es verdadero si sus consecuencias son útiles o beneficiosas. Pregunta 2. Según Wittgenstein, el lenguaje solo describe el mundo. Así, una proposición refiere a un hecho y una palabra refiere a un objeto. Si existiese un enunciado que no hiciera referencia a un hecho, este no tendría sentido, pues no coincidiría con el mundo. Se deduce que la concepción del lenguaje de Wittgenstein guarda relación con la teoría que considera la verdad como... repasemos rápidamente, esto lo hemos visto en la semana número 9. Para Wittgenstein hay un, isomorfismo entre lenguaje y mundo, porque comparten una misma forma lógica. El lenguaje, dice Wittgenstein, está compuesto de proposiciones. Las proposiciones están compuestas de nombres. Los nombres hacen referencia a los hechos, ¿no? O sea, refieren. Y la proposición es una pintura del mundo. Miren lo que viene después. Dice, una proposición describe el mundo si refiere a un hecho. O sea, y luego dice, si existiera un enunciado que no hiciera referencia a un hecho, este no tendría sentido. O sea, ¿qué está diciendo en estas líneas? Que una proposición es verdadera si hace referencia y se corresponde con un hecho. ¿Cómo se llama esa teoría de la verdad? La teoría de la verdad como correspondencia, que no solamente la defiende Wittgenstein, sino también Russell, Tomás de Aquino y Aristóteles. Algo es verdadero cuando es que se corresponde con la realidad. Por ejemplo, cuando yo digo, los metales se dilatan, esa proposición está correspondiendo con un hecho. Pero cuando yo digo, Dios es bueno, ¿esa proposición se corresponde con un hecho? No. Y como no se corresponde con un hecho, es una pseudo proposición o una proposición falsa, diría Wittgenstein. Como introducción o nota preliminar,
solo parece necesario indicar que existen dos troncos del conocimiento humano, los cuales proceden acaso de una raíz común, pero desconocida para nosotros: la sensibilidad y el entendimiento. A través de la primera se nos dan los objetos, como puesto en esta parte de la pizarra, en el esquema, ¿no? Dos troncos del conocimiento. Mediante la sensibilidad se nos dan los objetos. A través de la segunda, es decir, del entendimiento, los pensamos. Estamos acá. Así pues, en la medida en que la sensibilidad contenga representaciones a priori que constituyan la condición bajo la que se nos dan los objetos, pertenecerá a la filosofía trascendental. Considerando el problema de la esencia o naturaleza del conocimiento, el texto anterior hace alusión al... expliquemos primero. Como ya les he dicho, la sensibilidad se nos dan los objetos. O sea, es lo que Kant dice o llama el material del conocimiento. O sea, para conocer necesitamos algo que conocer, un objeto. Pero luego también necesitamos algo que ordene el conocimiento. Y ese es los pensamientos, ¿no? Quien ordena el conocimiento. El sujeto. O sea, necesitamos alguien que conozca. No solamente para que haya conocimiento debe haber una pizarra en esta aula de grabación, sino también debo estar yo para conocer esa pizarra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sujeto y objeto son fundamentales en el proceso del conocimiento. Porque como les he dicho, si solamente hay objeto, ¿quién conocería? Y si solo hay sujeto, ¿qué conocería? ¿No? Entonces se necesita de ambos, de el que conoce y lo que es conocido, ¿no? ¿Quién plantea eso? Kant, y Kant es fenomenalista. Se necesita de ambos. Muy bien. Pregunta número 4. De suerte que habiéndolo pensado bien y habiendo examinado cuidadosamente todo, hay que concluir por último y tener por constante que la proposición siguiente, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera mientras la estoy pronunciando o concibiendo en mi espíritu. Pero yo, que estoy cierto de que soy, no conozco aún con bastante claridad quién soy, de suerte que en adelante debo tener mucho cuidado de no confundir por imprudencia alguna otra cosa conmigo y de no equivocarme en este conocimiento que sostengo es más cierto y evidente que todos los que he tenido anteriormente. ¿No? Está hablando primero de cierta verdad, ¿no? Y después está hablando de que la verdad tiene que ver con lo claro y evidente, y también con lo cierto. A ver, para Descartes, jóvenes, o el criterio de Descartes, su método de Descartes, es la duda metódica, aunque en su separata en la semana 7 dice el criterio de certidumbre, es decir, examinar cuidadosamente todo lo que hemos aprendido. ¿Cuál es la primera certeza a la que arriba Descartes después de poner en práctica la duda metódica o el criterio de certidumbre? La famosa frase yo soy, la primera frase yo soy, yo existo. Pienso, por lo tanto, existo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué este es un conocimiento? Vayamos a lo que he señalado de rojo. Porque es claro y distinto. ¿Y por qué es claro y distinto? Porque tiene que ver con la certeza. Porque es indudable. Ahora, ¿cómo accedo a esa primera certeza clara y distinta? Accedo a ella por la razón. Por eso no es casualidad que Descartes sea racionalista. De ahí sale la clave. Ahora, uno de ustedes bien podría preguntar, profesor, ¿y por qué para Descartes los sentidos no son la fuente del conocimiento? Porque para Descartes los sentidos nos engañan, ¿no? Y Descartes pone varios ejemplos de ilusiones ópticas. No sé si han visto esas fotos donde personas aparentemente están cargando el sol. Es una ilusión óptica. El sol no es tan pequeño. Se nos presenta pequeño a los sentidos. Entonces Descartes diría que el tribunal de los sentidos va a ser la razón. Eso es lo que nos va a proporcionar conocimiento claro y distinto. Y por eso la clave es la alternativa A. Pregunta 5. Eduardo no cree en la posibilidad de conocer algún día el origen del universo. Tampoco cree que se pueda saber qué día será su fin. Además, o asimismo, considera que nadie sabe a dónde se dirige la humanidad en su conjunto.
Finalmente, ya que es imposible encontrar respuestas sólidas a estas preguntas, o sea, frente a este escenario, ¿qué propone Eduardo? A ver, ya que es imposible encontrar respuestas sólidas a estas preguntas, acá dice que la respuesta sostiene que es infructífero plantear este tipo de interrogantes. A ver, si el hombre no puede conocer muchas cosas, jóvenes, entonces, ¿qué es infructífero para, ¿no?, plantear preguntas sobre estos temas? Pero no solamente eso podríamos decir, sino también dar respuestas, porque nosotros podríamos decir, no voy a plantear una pregunta en torno al origen del universo, nosotros, pero por ejemplo soy profesor y me preguntan en el aula de clase, profesor, ¿cuál es el origen del universo? Entonces yo voy a considerar, siendo fiel a que si no puedo conocer la realidad, lo infructífero también es no solo plantear preguntas, sino dar respuestas a las preguntas. Lo más sensato va a ser practicar la epogé. ¿Qué corriente recomienda la epogé? El escepticismo. El radical, jóvenes, que es el de Pirrón, porque el de Protágoras es el relativista. La clave entonces es la C. En una conversación, Ernesto dice conocer a su pareja desde hace 4 años y que desde hace 2 años estableció una relación sentimental con ella, por lo cual considera que conoce a fondo y a la perfección su carácter. Un amigo suyo, al escuchar esto, le dice que no es posible conocer algo o alguien tal cual es, sino solo lo que se muestra, su apariencia. De acuerdo con el problema del origen del conocimiento, ¿con qué postura es compatible la idea del amigo de Ernesto? A ver, veamos. Ernesto cree que conoce a la perfección a su pareja, pero hay un filósofo que le diría, a ver, solamente conocemos la apariencia, no la realidad. Y precisamente eso es lo que le dice su amigo, que conocemos la apariencia, o sea que conocemos el fenómeno. Pero Ernesto cree que conocemos el nómeno, lo que son en realidad las personas, ¿no? O sea, esta persona que dice que solamente conocemos el fenómeno y no el nómeno es criticista, el amigo. En cambio, el que dice que conocemos el fenómeno y el nómeno, ese es dogmático, que conocemos la realidad, dogmatismo. Y es más, jóvenes, a quienes postulen a psicología, personalidad en griego, o sea, en la palabra griega, personalidad es prosopón, que significa máscara. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra personalidad es una máscara que tenemos frente a los otros, ¿no? Detesto que un alumno esté con celular en clase, pero en la pre me he topado con alumnos que están con celular en clase. Entonces yo no les he dicho todo lo que pienso porque digo, caramba, un profesor no se puede comportar así. Entonces me pongo una máscara y de manera alturada le digo, a ver, joven, por favor, le trato de hacer entender. Y cuando veo a ese mismo joven en la otra clase, de nuevo, digamos, el ser tolerante o el ser bondadoso al perdonar los errores de otras personas, digamos, es mi máscara, mi personalidad, porque no sé, soy una persona iracunda en el fondo. Entonces, no sé, quisiera así como los maestros antiguos infringir maltrato físico, pero no lo hago porque todos conocen mi máscara, no conocen mi personalidad, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que dice Kant, que conocemos fenómenos, mas no nómenos. Entonces, incluso basándonos en esta pregunta, deberíamos decir que es ingenuo casarnos con alguien bajo la creencia que lo vamos a conocer tal cual es. Nada, conocemos la apariencia. Es decir, lo que ella quiere que nosotros conozcamos de ella o lo que nosotros queremos lo que ella conozcan de nosotros, ¿no? Eso sin lugar a dudas, porque la pregunta versa sobre el amigo de Ernesto, es el criticismo. Juan es un niño de 8 años que después del colegio invita casi siempre a su amigo Ricardo a que vaya a su casa. Entre los dos suelen dibujar personajes inventados por ellos mismos como monstruos y fantasmas y los consideran reales, al punto que a veces tienen pesadillas con estos. Por ello, la madre de Juan siempre les recalca que no deberían pensar que esos personajes existen, pues la única realidad es lo exterior a nosotros. En relación con el problema de la esencia del conocimiento, las ideas de la mamá de Juan aluden a la tesis conocida como, a ver, acá les he sintetizado los que ustedes vieron en el video de teoría. Yo en ese video digo que el realismo se compromete con 3 tesis.
La primera, ¿cómo entiende el conocimiento? Como el reflejo del objeto. La segunda, el objeto determina el conocimiento. Y la tercera, el sujeto puede conocer al objeto en sí mismo. O sea, el realismo es dogmático. Cree que podemos conocer la realidad tal y como es. Ahora, ¿por qué se ha agregado esta palabra que dice objeto? Porque según el realismo, es la única realidad que existe. Incluso existe con independencia de mí. Este clásico ejemplo. Por citar un caso. En San Marcos no hay clases, ¿no? En estos momentos, ¿no? Entonces, las pizarras de San Marcos existen a las 12 de la noche cuando hoy no hay nadie en la Facultad de Letras. Por supuesto, profesor, que existen. Ustedes son realistas. Ustedes creen que las cosas no existen, digamos, las cosas no dependen de nosotros para existir. Cuando me voy a la calle a pasear y mi casa está sola, existen mis libros, existe mi librero, existe mi biblioteca. Más bien aquel que cree que existe algo que uno lo percibe, esa persona es idealista. Berkeley, ser es ser percibido, ¿no? Entonces, esta persona, o sea, la mamá de Juan, es realista. ¿Por qué, profesor? Por estas líneas. Pues la única realidad es la exterior a nosotros. Eso es una tesis del realismo, por ende la clave es la C. Pregunta número 8. Un ciego de nacimiento no puede formar ninguna noción de los colores y un sordo de nacimiento tampoco de los sonidos. Devolvamos a cualquiera de ellos este sentido y, devolvamos a cualquiera de ellos ese sentido que tenía deteriorado, o sea, el ciego la vista, el sordo la audición. Al abrir esa nueva puerta a la sensación, también se abriría una nueva puerta a las ideas. Eso es clave, por eso lo he remarcado. De modo que no tendrá ya dificultad para concebir tales objetos. El caso es el mismo. Si el objeto adecuado para provocar una sensación nunca ha tomado contacto con el órgano, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esta frase? Al abrir esa nueva puerta a la sensación, también se abriría una nueva puerta a las ideas. En buen cristiano, el origen de las ideas es la experiencia. Si bien el sordo no tiene, ideas de los sonidos o el ciego de los colores, es porque no tiene la sensación. Pero si por un acto milagroso o una operación que se desarrolle más adelante, imaginemos de acá 100 años, que se le pueda devolver la vista a las personas que nacen ciegas, ¿qué diría este filósofo? Que una vez que le das apertura a la sensación, le das apertura a las ideas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el ciego no tiene la idea de los colores porque no los ha visto, y el sordo no tiene las ideas de los sonidos porque no los ha percibido. Profesor, y el caso de Beethoven, me puede preguntar uno de ustedes. Bueno, Beethoven no nació sordo, ¿no? Beethoven se fue quedando sordo, es más, su sordera parece que se agudiza a partir de los 50, y ya al final de terminar de componer la 9ª sinfonía, queda totalmente sordo, pero ojo, de una sola oreja, ¿no? O sea, no es que él fue sordo de nacimiento, ¿no? Así que este no sería ningún contraejemplo. Eso que he explicado, que el origen de las ideas es la experiencia, de acuerdo con el problema del origen del conocimiento, ¿a qué postura hace alusión? Al empirismo. Muy bien, jóvenes, vamos a leer una lectura complementaria de David Hume. Por ejemplo, algo muy positivo de David Hume es que escribe muy bien, y ustedes lo van a ver acá, ¿no? Cualquiera admitirá de buena gana que hay una diferencia considerable, dice David Hume, entre la percepción de la mente, cuando un hombre siente dolor por un excesivo bochorno o placer por un calor moderado, y cuando después evoca en su memoria esta sensación. Esto que está acá es lo que yo les explico en el video entre impresión e idea. ¿Qué está diciendo David Hume? Que una cosa es estar en la playa y sentir el calorcito del sol y sentir cierto placer por ello, y otra cosa es cuando yo vuelvo a mi casa y tengo mucho frío en ella y recuerdo estar en la playa. O sea, no es lo mismo la vida que el recuerdo de lo vivido. Una cosa es estar en un concierto de rock y otra cosa es recordar mis vivencias en el concierto de rock cuando veo el video que grabé con mi celular, ¿no? Muy bien, continuemos. Estas últimas facultades pueden imitar o copiar las percepciones de los sentidos, pero nunca podrán del todo alcanzar la fuerza y la vivacidad del sentimiento original. O sea, siempre superior la impresión a la idea. Lo máximo que podemos decir de ellas, incluso cuando operan con enorme vigor,
es que representan sus objetos de tan viva manera que casi podríamos decir que los sentimos o los vemos. O sea, a veces la imaginación es tan fuerte que creemos que vemos a Florentino Ariza esperando a Fermina Daza. O creemos que Aquiles está corriendo, o sea, imaginamos al leer Homero que Aquiles está arrastrando a Héctor, pero no hemos visto eso. Pero a veces un escritor lo hace tan bien que puede hacernos producir esa sensación. Pero lo que está diciendo David Hume es que nunca la imaginación va a ser lo mismo que la impresión, ¿no? Continuemos. Sin embargo, salvo que la mente se encuentre desordenada por enfermedad o locura, nunca puede llegar a un extremo tal de vivacidad como para volver a las percepciones del todo indistinguibles, ¿no? A las percepciones indistinguibles ¿de qué? De las ideas. Las percepciones son más intensas. Ni todos los colores de la poesía, ni siquiera los más escépticos, serían capaces de pintar los objetos naturales de modo que la descripción fuera tomada por un paisaje real. Estas líneas me parecen geniales porque lo que está diciendo David Hume es: ni el pintor más genial, ni Monet con el impresionismo, te puede hacer sentir la misma sensación que ver un atardecer. O sea, la pintura no se va a igualar a la vida. Por más que leas a García Márquez en El amor de los tiempos del cólera, ni un premio Nobel te va a hacer sentir lo maravilloso que es estar enamorado. Una cosa es estar enamorado, vivir el amor, y otra cosa es leer libros sobre amor. ¿Qué es superior? La experiencia del amor más que los libros sobre amor. Me parece que es una idea muy lúcida porque es una crítica a la cultura libresca, a ese hombre que para leyendo libros y cree que puede conocer todo por los libros. No, lo que está diciendo David Hume acá es que siempre la vida es superior a los libros, ¿no? Muy bien, hace el pensamiento más henchido de vida resulta inferior a la más tenue sensación. Vida sobre, digamos, libros o ideas, ¿no? Podemos observar que una distinción semejante se encuentra en todas las percepciones de la mente. Considerando la lectura anterior, podemos afirmar que Hume sostiene que las ideas no pueden ser posteriores a la experiencia, son posteriores a la experiencia. ¿Cree que las ideas de nuestra mente son producto de las impresiones? En efecto. ¿Y qué ocurre con las ideas que no son productos de nuestras impresiones? Son absurdas. Ejemplo, sustancia, Dios y causalidad. Muy bien, jóvenes, hemos visto las ideas concernientes a la gnoseología. Como les había dicho al comienzo del video, tengan mucho cuidado en repasar estos temas porque son temas reiterativos en los exámenes de admisión y además porque les va a venir en su tercer examen. Ya saben, con cualquier duda o comentario pueden escribir en el link de este video. Nos vemos.